condiciones de la agricultura y medidas gubernamentales. De esto hablaremos en República. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, martes 15 de mayo del año 2018. Es un agrado que nos acompañe en este espacio de opinión pública para discutir diversos temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión lo haremos de las condiciones de la agricultura en nuestro país, las medidas gubernamentales, paquetes agrícolas y diversos temas concernientes a este ámbito de la actividad económica. Es un gusto para mí saludar a Orestes Ortiz, ministro de Agricultura y Ganadería. Buenos días, ministro. Bienvenido a República. Muchas gracias, licenciado Monterrosa. Es un gusto estar con usted y poder informar a la audiencia de este importante canal de nuestro país sobre los temas agropecuarios. Gracias a usted por tomar la invitación esta mañana y acompañarme para que la audiencia conozca un poco sobre cómo está el estado de los diferentes programas agrícolas, y uno de estos es el de los paquetes. Me gustaría que hablemos de esto en la primera parte de la entrevista. Por la información que ha divulgado en su sitio oficial el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta la semana pasada ya se han entregado más de 250,000 paquetes agrícolas. Hablamos de un 60% del total a distribuir este año. Y mi primera pregunta va en esta línea, ministro. Tras entregar el paquete agrícola, ¿cuáles son los resultados en función de la actividad de la agricultura nacional y de las condiciones de vida de los beneficiarios? Cómo no, es muy importante esta política que ya forma parte, digamos, de la norma salvadoreña sobre la Ley de Desarrollo y Protección Social. Estaba asegurando dos aspectos que son fundamentales. Uno, la seguridad de que las familias que reciben esta subvención no van a pasar hambre porque tendrán los granos base para la alimentación, por una parte. Por otra parte, en la estrategia del gobierno del presidente Sánchez Serén de asegurar el acceso y la disponibilidad a los alimentos, estamos cumpliendo con un 82% del autoabastecimiento de los granos básicos a nivel del país. En función de esta primera idea que me brinda sobre los paquetes agrícolas, mi pregunta es, ¿cuánto puede cultivar en extensión las personas y por lo que me describe básicamente para la subsistencia, o tiene esta una salida, por ejemplo, en producción agrícola y también para la venta, y que esto le genera también un mecanismo de sustentabilidad en su economía familiar? ¿Cómo no? Fíjese que cumple los dos propósitos. Uno, la seguridad de que tiene sus granos, tiene sus alimentos. Y la segunda es que el excedente lo lleva al mercado. Como agricultura familiar llega ese excedente a los diferentes mercados del país. Y eso nos ha estado asegurando que ni los precios de nuestras tortillas ni de nuestras pupusas han sufrido alteraciones, y los precios en los mercados se mantienen estables de los principales granos que consume el Salvador: maíz, arroz, frijol y maicillo. Entonces esto tiene ese propósito. De otra manera tendríamos que estar importando cantidades altas de maíz blanco para cubrir la demanda nacional, porque somos un país muy demandante en el caso de la semilla de maíz. Por otra parte, la semilla que entregamos es una semilla de alto rendimiento. Entonces, una manzana bien manejada puede producir hasta 90 quintales o cerca de los 100, según sea la tierra, el suelo con el que se trabaje. Entonces, eso garantiza, y una familia, por numerosa que sea, no consume más de 40, 50 quintales en el año, y eso le permite llevar esos excedentes a la familia. Por supuesto, para lograr el pleno desarrollo de la familia rural, no basta que se siembren maíz y frijoles. Es necesario diversificar, y en eso trabajamos nosotros.
cumpliendo con dos propósitos. Uno, la diversificación permite producir otras cosas como las hortalizas o las frutas que complementan no solo la dieta nutricional de la familia, sino que fundamentalmente genera más ingresos que lo que son los granos básicos, por una parte. Y por el otro es que nos permite ir introduciendo con ellos prácticas agrícolas nuevas de conservación del suelo, del trato del suelo, de la protección de plagas, para que lo que se siembra se aproveche y no se pierda por mal manejo. De las familias que son beneficiarias de los paquetes agrícolas, ministro, ¿cuántas de estas, si tienen un estimado, que son beneficiarias, tienen diversificación en su producción agrícola? Es decir, no solo trabajan con semilla, no solo trabajan con maíz, no solo trabajan con frijol, también lo hacen en hortalizas, lo hacen en frutas, dependiendo un poco las características, pero ¿tienen una estimación de cuántos? Nosotros estimamos que un 60% de las 412,000 familias que van a recibir tienen de una u otra forma otros mecanismos de diversificación, producción de hortalizas, producción de aves para tener huevo y carne, producción de frutas. Hay muchos lugares donde la población está sembrando papaya, siembra mangos, variedades de mango mejorada, a los cuales les damos asistencia técnica. Hay zonas, por ejemplo, aquí nomás en la zona de Opico, tenemos cerca de 2.500 manzanas de cítricos a los que se les da entrenamiento, se les da acompañamiento para el manejo sano del fruto. Incluso ya en ese sector empiezan las cooperativas a exportar limón pérsico hacia otros mercados, lo cual habla de que sí vamos trabajando en la diversificación, porque es la que en el fondo, al final, dado que el país es un país de pequeñas extensiones, son pequeñas parcelas de cultivo, no hay latifundio en ninguna de las actividades, aún la caña que es expansiva no hay latifundio. Nos permite a nosotros que el manejo técnico combate, por ejemplo, nosotros producimos un parasitoide que sirve para controlar la mosca de la fruta. Al campesino que lo estamos acompañando en esto, recibe toda esta asistencia técnica que le permite conocer cómo manejar mejor. Y eso va cada vez en mayor crecimiento. Bueno, hay familias de estas que tienen su pequeño estanque ahí junto a la casa y ahí están produciendo la tilapia, que les genera producción de carne de pescado, pero además le permite venderle al vecindario las libras en excedente. Otro aspecto que quiero aprovechar siempre sobre el tema de los paquetes agrícolas, ya abordaremos otros temas en el transcurso de la entrevista, es sobre el padrón de beneficiarios. Entiendo que tiene un sistema de registro a través de un padrón de beneficiarios. En función de ello, ministro, ¿cuáles son los mecanismos que garantizan que las personas que están registradas en dicho padrón son quienes realmente necesitan los paquetes agrícolas y que el programa no se preste para hacer usos discrecionales, por ejemplo, de figuras locales o territoriales? Es decir, te doy el paquete, pero si no votás por nosotros, o te doy el paquete si no me apoyás en alguna medida que se dé en el municipio, en el lugar donde sea. Entonces, ¿cómo se garantiza de que lo reciben las personas que lo necesitan? Y segundo, que no sea utilizado de manera discrecional. Es excelente que me haga esta pregunta, porque uno de los legados del gobierno del presidente Sánchez Serén es que este padrón ha sido despartidizado, despolitizado. Se ha ido construyendo con la información que proporciona o la asociación o el propio ciudadano. Esta información nosotros la cruzamos con el Registro Nacional de las Personas Naturales para comprobar identidades, para cruzar la actividad a la que se dedica la persona, porque se presenta un montón de gente, incluso abogados, estudiantes, motoristas, a pedir el paquete. Entonces hay unos criterios establecidos. Debe vivir en el área rural o
suburbana, como en el caso de los que cultivan en San Jacinto, en el Guaje, en las zonas periurbanas de la metro. Pero debe de residir en el campo, debe de tener un historial de que se dedica a ello y debe de darnos la ubicación de la parcela. Nosotros sabemos cuánto siembra cada uno de ellos porque ellos anotan en una ficha. Eso a lo largo de estos 4 años nos ha permitido tener nosotros la certeza de que los 412.775 de este año son pobladores que viven en el área rural y que tienen un área o una extensión de terreno donde van a sembrar. Posteriormente a eso, nosotros hacemos auditorías. La Corte de Cuentas también audita este proceso. Se visitan los lugares para constatar si la persona que dice que recibió reside en ese lugar, a constatar si sembró, si hay huellas de que sembró. ¿Por qué? Porque en el pasado ha habido una historia, aunque nunca se habían alcanzado estos niveles de cobertura, que dicho sea de paso, este programa tiene la virtud de que ha visibilizado a la mujer rural. El 46% de los que reciben el paquete son mujeres. Eso es nuevo en el país. No se veían, estaban invisibilizadas. Hoy están. Y hay un último elemento que quiero comentar. Sí. Las filas o las columnas de las personas recibiendo el paquete hablan con claridad que son nuestros compatriotas que viven en el campo. Ahí no se filtra otro tipo de personas que no vengan procedentes del campo. Perfecto, ministro. Tengo que hacer una pausa. Vamos a seguir discutiendo este tema y otros aspectos que me gustaría preguntarle, pero antes de irnos a la pausa, te contamos que en Decameron también se disfruta de la pasión del fútbol y queremos compartirlo contigo. Haz tu precompra entre el 1 y el 31 de mayo y participa en la rifa de 2 paquetes dobles a Cartagena de Indias y San Andrés en Colombia. No te quedes fuera de esta gran fiesta porque en Decameron lo mereces todo. Reserva ya al 2209-3000. Una pausa. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Orestes Ortiz, ministro de Agricultura y Ganadería. Solo un aspecto más sobre el caso de los paquetes agrícolas, y lo mencionábamos, es cómo un programa de estas características, porque estamos hablando de una cantidad de más de 412.000 familias que son favorecidas con los paquetes agrícolas, pero si tomamos el periodo 2014-2017, más de 1.900.000 paquetes en inversión de 80 millones de dólares. El punto es cómo un programa con estas características se blinda. Usted me ha mencionado algunos aspectos, pero del acercamiento de los líderes locales, de los alcaldes que quieren aprovechar o utilizarlo, no solo para efectos electorales, también para tener respaldos en sus comunidades ante los vínculos que pueden tener con instituciones de gobierno, con diputados, entre otros. Entonces, ¿cómo usted como ministro certifica justamente que este programa no se va a utilizar de una manera clientelar? Sí, definitivamente ese ha sido un esfuerzo desde que comenzamos en 2014. Despartidizar y desideologizar los criterios para elaborar el padrón. El padrón se elabora con base a necesidades y con base a un estándar de requerimientos que tenemos establecidos en la política pública. Pero además con base a la ley de desarrollo y protección universal, donde me dice que son sujetos del derecho todos los ciudadanos salvadoreños que tengan estas condiciones de ser del área rural, pequeños agricultores, algunos le llaman de subsistencia, yo prefiero llamarles pequeños agricultores, y además que efectivamente cultivan, porque no solo estamos invirtiendo en semilla y en fertilizante, es que estamos proporcionándoles una semilla de muy altísima calidad. Somos uno de los, quizás el único en Centroamérica que no importa esta semilla para
trabajar con sus agricultores, porque ha sido desarrollado, el híbrido ha sido trabajado científicamente aquí en los laboratorios del CENTA. Entonces damos una semilla de alta calidad, entonces no podemos dársela a quien no cultiva. Tenemos mecanismos para auditar esto, tenemos mecanismos de seguimiento, tenemos mecanismos además para medir la rotación. El que por 2 años seguidos no retira el paquete, lo sacamos, sale del padrón, porque nos manda 2 mensajes: o ya no se dedica a la agricultura, o ha migrado. Entonces hay un constante, y lo otro es que hay unos criterios. Por ejemplo, si queman el suelo, los excluimos del padrón. Si venden el paquete, que hay alguna que otra gente que lo vende, también sale del padrón, porque el paquete no es para comercializarse, es para invertirse en función de la familia. Otro aspecto que quiero aprovechar, y hacemos la transición a otro tema, ministro, es, bueno, el domingo pasado la revista Séptimo Sentido de la Prensa Gráfica publicó un reportaje sobre los jóvenes y las actividades agrícolas. Voy a pedir en pantalla, en este momento va a salir un apoyo de esa investigación. Se titula "El campo se queda sin jóvenes", y lo cito textual para tener su reacción, de Israel Merlo, director de Desarrollo Territorial de Funde: que no hay un sólido relevo generacional en la agricultura no es culpa de los jóvenes, sino más bien de la realidad de esta actividad en El Salvador, una tecnológicamente atrasada con respecto al resto de la región. Me gustaría tener su reacción sobre esto, porque el reportaje menciona que constituye un riesgo a corto plazo si las nuevas generaciones o los jóvenes no se ven en la agricultura. ¿Cómo reacciona ante esta frase? Bueno, esa es una verdad bastante cuestionable. Lo que me expresa que el que ha escrito ese artículo no conoce lo que está pasando en el campo. Nosotros hemos hecho con la Dirección de Desarrollo Rural 1.300 emprendimientos. ¿Qué son esos? Son pequeñas empresas agrícolas que incubamos y mandamos al desarrollo. Una de esas empresas, que son los hortaliceros de Cuscatlán, ocupan en la entrada principal de Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, del FIDA, en Roma, ocupan un lugar especial en la entrada de esta institución, como ejemplo de cómo la juventud salvadoreña está haciendo transformación productiva. El tema aquí, bueno, el lunes, ayer, 8 días, inauguré junto a una cooperativa de jóvenes en San Ignacio una pequeña fábrica agroindustrial de abono orgánico. Muchachitos de 18, 20, 17 años emprendiendo. O sea, es que si queremos ver a los jóvenes embrocados con una cuma, como eran los abuelos nuestros o nuestros padres, esa estampa ya no existe. El joven no quiere trabajar así. El joven quiere trabajar en una actividad agrícola que le sea rentable, que le genere beneficios, que vea que progresa y que además utilice herramientas nuevas, tecnologías nuevas para producir. Y entonces tenemos en miel, tenemos en acuicultura jóvenes, en camarón, tenemos jóvenes en frutales, jóvenes en ganadería. Hay proyectos fantásticos produciendo en hortalizas. Entonces, el fenómeno de los jóvenes en el campo está vinculado a la velocidad que nosotros hagamos las transformaciones y las transferencias de tecnología. Y la política pública sigue invirtiendo en estos recursos, en riego. Es decir, para un joven no es atractivo sembrar en una zona donde va a tener una sequía y le va a dejar quemados sus cultivos. Pero si hay riego, él se ve animado. Si hay tecnologías de manejo del suelo que le van a asegurar productividad alta, rendimiento alto en la productividad. Yo, por ejemplo, en ese evento que teníamos en San Ignacio, a una de las jóvenes le pregunté: ¿y tu familia a qué se dedica? Pues son hijos de productores. Somos ganaderos, me dice. Mis padres son ganaderos. ¿Y qué promedio per cápita tiene de leche, botellas de leche
Me dice, tenemos entre 20 y 25 botellas. Entonces, cuando tú tienes ese nivel, el campo es sumamente atractivo, ¿verdad? El problema es si tú tienes 5 botellas, 6 botellas. Eso no es atractivo porque no te paga el tiempo que se invierte, el esfuerzo, las inversiones, etcétera. Hay dos aspectos que aparecieron de este reportaje y lo dejo también para su valoración. El primero es, según menciona el reportaje, el dato del Ministerio de Agricultura es que la edad promedio del agricultor ronda los 57 años. Es así, es el dato que ustedes presentan, que es en promedio quien trabaja en el campo o en actividades agrícolas ya casi llega a los 60 años. Bueno, en efecto, en la población masculina estamos hablando arriba de los 50 años. Y la encuesta se hace precisamente como un método de captura de información, con un instrumento, etc. Por supuesto, la población rural que se dedica a las labores más tradicionales es la población mayor. Pero paralelamente está el torrente del emprendimiento. En este emprendimiento hemos invertido como Estado 47 millones de dólares, incubando pequeñas empresas, beneficios de despulpadoras de café, financiando mecanismos de torrefacción para café, por ejemplo, para mencionar eso, o financiando pequeñas granjas avícolas que les permitan tener una escala de producción e ingreso sostenible a los jóvenes. Entonces, por ejemplo, en la escuela, uno de los cambios curriculares que hemos hecho en la Escuela de Agricultura es que los jóvenes desarrollen en el proceso de formación proyectos de emprendedurismo. Por eso en los días de campo, cada día de campo en el año que se hace una vez al año, los jóvenes ya de tercer año muestran sus proyectos en fabricar concentrados para animales, proyectos de peces, proyectos de manejo sostenible del bosque, de frutales, proyectos de manejo de suelo. Este es clave para nosotros y yo sí estoy de acuerdo con el que escribe el artículo, que si no hay una mayor inversión en esto, pues sí, los jóvenes no van a ver atractivo el campo. Eso es lapidario y se van a buscar otras actividades. Yep. Sí, y quiero agregar este dato. Sí. Pero uno se va al terreno. Yo soy un funcionario que me gusta ir mucho al terreno, hablar con la gente, a ver qué es lo que está pasando. Y me encuentro que la hija o el hijo que está a la par del ganadero es ya veterinario graduado en las universidades nuestras. Es decir, los padres están mandando a sus hijos a las universidades a estudiar en el campo que ellos están desarrollando en el sector rural aquí en el país. Entonces nos encontramos ya que esos muchachos ya no son ya no van a tener el rol, ni se desempeñan como se desempeñaron sus abuelos y padres. Ya ellos le introducen el conocimiento a la actividad agrícola y eso eleva la calidad. Hay un asunto y este es el otro punto que quería consultarle, porque retomando el reportaje, luego en el siguiente bloque cambiamos de tema, pero ellos hablan del caso de la comunidad La Ruda en el municipio de Mazaguate, en Santa Ana, y ponen un caso particular de que son jóvenes que se están dedicando a la producción, pero enfrentan un problema. El tema de los intermediarios y el establecimiento de precios de referencia. Es decir, básicamente ellos producen, pero no es al precio real del cual ellos trabajan, sino que hay un intermediario que lo puede vender a otro precio y que no le genera ganancia al productor. Entonces, ¿cómo entra el Ministerio de Agricultura en un escenario así? Porque puede ver afectado a un grupo de personas o comunidades que se están dedicando a la producción agrícola, jóvenes, pero que no tiene cuenta, si lo pongo en términos salvadoreños, no tiene cuenta producir si un intermediario les va a pagar poco, pero se lo va a vender caro a otros en el mercado nacional. Esa es una pregunta de oro y qué bueno que usted la pone en el tapete de la discusión. La desregularización y la liberalización de los mercados en el país ha tenido ganadores y perdedores, cuando tuvo que haber sido entre ganadores el asunto. Y uno de los perdedores ha sido el sector agropecuario. Nuestros productores tienen que competir con productos de economías altamente subsidiadas y protegidas. Nosotros la única actividad económica protegida que tenemos en el país es la agroindustria azucarera, por ley.
De allí el resto está desprotegido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un productor de Sinaloa, voy a decir un estado mexicano, viene aquí con un producto que cuesta $8, la arroba, voy a decir, para hacer una figura nada más, $8 la arroba, pero producirla aquí cuesta 10. Nuestro campesino se enfrenta a una asimetría descomunal. La distorsión del mercado la ha traído el haber tomado estas medidas, cuando le dimos la espalda al sector agropecuario y le pusimos el cancel en una esquina para que no se viera. Hoy, qué bueno que salen estos comentarios, porque esto debe de sensibilizar principalmente a las autoridades que manejan las relaciones del comercio en el país, porque mi competencia es ayudar a que se transforme productivamente, a que tengamos producción, a que haya en el país intentos de aproximación para encontrar mejores oportunidades de mercado. Y allí es donde encontramos este problema. Haber destrozado el IRA. Aquí había, por ejemplo, los más golpeados son los productores de granos básicos. Haber destrozado el IRA significó que el país, El Salvador, se quedó sin posibilidades de tener una reserva estratégica en casos de siniestralidad. Se quedó sin la posibilidad de ayudar al consumidor con precios estables y al productor comprándole a precios que le permitan alcanzar al menos el punto de equilibrio. Entonces, esto requiere de una política muy fuerte, de crear nuevamente un sistema. Pero nosotros hemos hecho cálculos y, como dice el adagio popular, la política es el arte de lo posible. Entonces, para restablecer un sistema de acopio, de reserva y de regulación entre consumidores y productores, no nos cuesta menos de unos 50 o 60 millones de dólares, que no los hemos tenido. Con la FAO hemos hecho un esfuerzo, y con el Programa Mundial de Alimentos hemos construido unos 35 centros de acopio y servicio, que son pequeñas bodegas donde guardan, procesan, empacan las cooperativas, los productores asociados en el país. Pero eso no es suficiente. Tengo que hacer una pausa, ministro, pero al regresar sigamos hablando sobre este tema y también del café. Me interesaría que hablemos un poco de las apuestas en el tema del café en el transcurso de este año. Permítanme una pausa. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Teníamos pendiente este aspecto que veníamos del bloque anterior, ministro, sobre el tema de la generación de los precios que tiene el productor en materia agrícola, el rol del intermediario sobre esto, la ganancia que tiene el intermediario, pero no necesariamente el productor. Y mi pregunta es esta, dos preguntas muy concretas y luego hablamos del tema del café. El primero es, en estos 10 años, ¿qué ha hecho el Ministerio de Agricultura para trabajar este tema en particular? Y lo segundo, usted mencionó el tema de carácter comercial, que hay un aspecto que también, en donde hay un rol del Ministerio de Economía. Cuando se refiere a esto es, el Ministerio de Economía ha ido en otra línea, no necesariamente en función de promover a los productores agrícolas de menor escala. Lo que sucede es que Economía le toca administrar la aplicación de los tratados. Ajá. Y entonces, al aplicar los tratados, prácticamente nuestro sector lácteo, nuestro sector granos básicos, para nuestro sector pesca, queda prácticamente desprotegido. Eso no lo puede cambiar fácilmente un ministro, porque son acuerdos que aprueba la Asamblea Legislativa. Nosotros, ¿qué hemos hecho en respuesta a esto? Porque hay que ir buscando salidas poco a poco. Es la creación de los centros de acopio y de servicio, que son pequeñas bodegas que se convierten en centros de preparación, empaque adecuado, manejo post cosecha y llevar al mercado ya en otras condiciones el producto. Es decir, porque muchos de nuestros productores rematan
en salida de cosecha. Y entonces ahí el que tiene dinero y camiones se aprovecha y paga lo que él cree. El precio no lo determina, porque nosotros no tenemos un sistema de precios orientado a darle sostenibilidad a la producción. ¿Eso por qué? Porque en la asamblea es de palabra prohibida, es pecado hablar de una regulación de precios, no digamos de control de precios. Por una parte. Por otra parte, hemos diseñado con la FAO, con la cooperación de la FAO, un diseño de reserva estratégica para el país, que cumpla dos propósitos. Uno es que tengamos una reserva estratégica en caso de un siniestro catastrófico. Y hoy no lo tenemos. Hoy tiene que hacer malabares la Comisión Nacional de Protección Civil para encarar una situación de esta. Pero entonces hemos creado, ya lo llevamos al gabinete económico y hoy estamos buscando los recursos. ¿Para qué? El otro propósito que perseguimos, que el productor no saque al mercado en el momento que está cosechando y no que aguante. Y por ese aguante hay que darle un incentivo, hay que darle un estímulo monetario para que él sienta sentido esperar. Y luego ir al mercado de manera gradual, de tal suerte que podamos armonizar mejor el ingreso por quintal de producto que él recibe. Este es un tema que nos afecta principalmente los lácteos, el precio de la botella de leche, y dos, nos afecta a los granos básicos de manera directa. Y le comento el tema del arroz. Se formaron los convenios para armonizar entre la venta y la compra. ¿Y qué es lo que sucede? El ministerio tiene un papel de observador, nada más. Y usted como observador, ellos se pueden estar matando, el productor y el industrial, pero usted no puede hacer más que observarlo, porque ese es el rol que le dejó establecido el convenio, que ni siquiera es ley de la República. Bueno, en ese escenario, por supuesto, el ministerio no está de brazos cruzados. Tiene un equipo especialista que conoce del mercado, que conoce la producción y busca un entendimiento para llegar. Pero el mercado, como en todas partes del mundo, siempre se las ingenia para salirse con la suya. Firma convenios, pero no paga. Y ahí tiene usted, por ejemplo, el caso de los arroceros. Voy a aprovechar que estamos en cámara, estamos al aire. Ahí tenemos los arroceros. Hay beneficios que les debe $500,000, $300,000, $100,000. Eso a los arroceros después de 3 meses les causa un daño financiero terrible a los productores, porque ellos pagan créditos a los bancos, sí, al BFA, al hipotecario. Pero los otros no le han pagado. Y los otros no les han pagado. A este momento, yo el viernes estuve reunido con los arroceros y me decían ahí, estas empresas nos deben. ¿Quiénes son los que no pagan? Bueno, yo por razones de no entrar en un pleito público, porque estamos haciendo un trabajo privado con ellos, quisiera por esta vez no dar a conocer los nombres, pero son empresas conocidas en el medio y no puede ser que estrangulemos a nuestros propios productores. El país necesita de la producción nacional. La demanda de alimentos, licenciado, en el mundo es tan fuerte que ya no va a ser posible decir no te preocupes en producir si vamos a traer todo de fuera. No es así de esa realidad. Me restan 5 minutos, ministro, pero le quiero preguntar 2 aspectos muy puntuales. El primero, según el presupuesto 2018, el Ministerio de Agricultura se le otorgó $10 millones en concepto de apoyo al sector cafetalero. Sí, mi consulta al respecto es, ¿quiénes son los beneficiados de este apoyo financiero? ¿Cómo no? Este fondo se va a destinar a la reestructuración de deudas tóxicas, para decirle un nombre, que están en clase D, E, etcétera. Para junio, el Ministerio de Hacienda me ha comprometido por escrito que vamos a tener ya a disponibilidad estos 10 millones de dólares. En este momento tenemos a todo un equipo multidisciplinario, Banco Central, FOSAFI, Banco Hipotecario, Bandesal, Banco de Fomento, trabajando en los lineamientos y en los criterios para otorgar. Entonces, ¿a quiénes vamos a priorizar?
a los que tienen posibilidad, aún en esas condiciones de insolvencia, de desarrollar un plan de negocio que permita rehabilitar la finca y pueda honrar la deuda de reestructuración y pueda invertir en la renovación de su parque cafetero. Ese es un primer trabajo que estamos haciendo. El segundo trabajo es que estamos en los últimos esfuerzos por preparar el envío a la Asamblea Legislativa del préstamo de los 80 millones de dólares para renovación del BESI, exactamente. Entonces, esperando eso para que si las cosas salen bien en la Asamblea, a finales de año el BESI puede estarle dando el primer desembolso al país y el fideicomiso pueda en enero empezar a entregar recursos para la renovación del 19. Ok, esta es mi última pregunta, ministro, y es, finalizando la legislatura 2015-2018, Arena, GAN y PDC presentaron un proyecto de acuerdo de reforma de la Constitución para eliminar el límite de posesión de la tierra rústica de 245 hectáreas, como está establecido en la Constitución actualmente. Desde la perspectiva del Ministerio de Agricultura, ¿se debe discutir esto o el gobierno no apoya esta solicitud que ha promovido estos tres partidos de la legislatura saliente? Le voy a opinar como ministro y como ciudadano. Sí. Eso es regresar a la época medieval, al feudalismo crudo y puro. Es volver a recuperar la concentración de la tierra que ya generó un profundo conflicto en el país. El país está logrando la transformación productiva, mejorando la producción de café, ha mejorado la producción de caña y por tanto de azúcar. Se han abierto nuevos mercados para el azúcar. Se está desarrollando la ganadería, de la que no hablamos nada hoy en el programa porque hay tanto de qué hablar, la apicultura, etc. Entonces, estar pensando en el retroceso de lo avanzado en materia de la tenencia de la tierra, me parece que es una idea equivocada. Y los gestores, que no son precisamente los diputados, sino que los poderes fácticos, deberían de reflexionar. El país tiene grandes oportunidades y muchas posibilidades que no se van a dinamizar, sino que al contrario, si se lleva adelante un proyecto de tal magnitud. ¿Qué tipo de sectores, cerró con esto, qué tipo de sectores económicos o agrícolas podrían estar favorecidos con una reforma constitucional que se está promoviendo o que promovieron estos partidos políticos, ministro? Bueno, son aquellos sectores que primero fueron perdedores, entre comillas, con la reforma agraria. Ellos no han perdido la fe de volver a recuperar las tierras. Y segundo, aquellos que creen que pueden disponer hoy con nuevas tecnologías de oportunidades de grandes negocios utilizando las tierras de las cooperativas. Ministro, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo las actividades agrícolas del país. Nos quedó pendiente granos básicos, ganadería, el tema de la generación de tecnologías a nivel agrícola. Tenemos varios aspectos que desarrollar, pero quiero agradecerle por haberme acompañado. Muchas gracias a usted, licenciado Monterrosa, por la oportunidad de que hayamos conversado sobre la agricultura esta mañana, un tema apasionante. Gracias por haberme acompañado. Permítame una pausa. Regresamos en minutos.